cuanto más pesado era un cuerpo, más rápido iba a caer. Lo cual, hasta ese momento, funcionaba muy bien, porque en sí, ustedes ven, si ustedes sueltan, por ejemplo, una hoja de papel con una piedra, ven que la piedra llega más rápido al piso. Entonces, esto, o sea, es como que, en cierta forma, comprueba lo que decía Aristóteles, ¿sí? En su filosofía aristotélica. Sin embargo, a partir de Galileo Galilei, esto se empieza a cuestionar. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bien, decía que a partir de Galileo Galilei, esto se empieza a cuestionar. ¿Por qué? Porque Galileo Galilei fue, digamos, uno de los primeros que empezó a comprobar todo tipo de enunciado que quería, digamos, tener facultades de ser un enunciado científico. Él lo empezó a comprobar mediante la experiencia física, y mediante el hecho concreto. Y mediante experimentación, Galileo se dio cuenta de que esto en realidad no era tan así. De hecho, ustedes tienen la vieja historia, en la cual él subía a la Torre de Pisa y experimentaba con distintos tipos de esferas, ¿no? Esferas de hierro, esferas de madera, para ver si lo que decía Aristóteles era verdad o no. Bueno, la cuestión es que, aparte de esto, Galileo también usaba un método que se llama experimento razonado, que si no lo vamos a desarrollar acá, que si quieren pueden averiguarlo por internet. Bueno, la cuestión es que Galileo Galilei descubrió que esto que decía Aristóteles en realidad no era así, que en realidad todos los cuerpos caen con la misma aceleración, que no importa el peso de los cuerpos, van a caer con la misma velocidad, y que en realidad lo que se ve en la Tierra es producido por el rozamiento del aire, ¿no? Por la fuerza de fricción. Como se los escribí acá a la derecha, fíjense, para la caída libre, Galileo postuló que los objetos caen con la misma aceleración en ausencia de aire. Es decir, en zonas cercanas a la superficie terrestre, la caída de los cuerpos se comporta como un MRV. Él demostró que cuando los cuerpos caen desde el reposo, lo hacen con la misma variación de rapidez, en ausencia de aire. Es decir, si soltamos dos objetos al mismo tiempo, ambos caerán a la par. Por otra parte, demostró también que la distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo transcurrido. Esto último que está acá significa que se trata de un MRV con una aceleración constante. Bien, lo que significa que caen con la misma aceleración. Galileo vislumbró que el hecho de que los objetos no caigan a la par en la presencia de aire significa que el aire ejerce fuerzas de fricción que obstaculizan la caída. Fíjense que acá a la izquierda yo les hice dos dibujitos, donde hay una piedra y con una hoja de árbol. Y en el primer caso, el tubo tiene aire. En el segundo caso, el tubo está al vacío, le trajimos todo el aire. Si hacemos la experiencia de soltar al mismo tiempo la hoja y la piedra en el tubo que tiene aire, lo que vamos a ver es que la hoja se retrasa y termina llegando primero la piedra. En cambio, en el tubo al vacío, se va a ver que por más que la hoja y la piedra tengan distinto peso, las dos caen a la par y van a llegar al extremo bajo del tubo al mismo tiempo. Es decir, acá en el tubo de la izquierda se pone en evidencia el efecto de las fuerzas de fricción. Nosotros vamos a hacer el estudio de la caída libre y del tiro vertical, teniendo en cuenta que no hay fricción, es decir, al vacío, ¿sí? Sin aire. Bueno, ¿hasta acá me siguen? Sí, profe. Bueno, vamos a la siguiente página. Bueno, acá ya empezamos a hablar de la caída libre. Fíjense que yo le puse una notita acá arriba. Esperen que acomode un poco los elementos de la pantalla. Bien, fíjense. ¿A qué vamos a llamar caída libre? Básicamente, la caída libre, en el caso concreto sería... En el caso concreto, la caída libre lo que sería es, por ejemplo, tener una piedra en la mano desde el reposo y soltarla, y dejarla que caiga. Eso es lo que sería una caída libre. Pero vamos a analizarla. Entonces, ¿qué es lo que tiene característico la caída libre?
que se parte del reposo. Es decir, que la velocidad inicial vale 0. Lo otro que vamos a tener en cuenta es que el tiempo va a empezar a correr desde el momento en que soltamos la piedra. Es decir, el tiempo inicial de la caída es nulo, vale 0. Y otra cuestión que vamos a tener en cuenta es que la posición inicial va a ser el lugar desde donde comienza a caer la piedra. Es decir, no en el piso, sino arriba, donde yo suelto la piedra. Ahí donde yo suelto la piedra, la posición va a valer 0. 0 metros, 0 kilómetros, 0 centímetros. Es decir, las distancias las voy a medir siempre desde aquí arriba. Por lo tanto, cuando yo calcule posiciones, lo que voy a estar averiguando no es la altura, porque la altura es la distancia con respecto del piso. Lo que estoy averiguando es el desplazamiento con respecto del punto de origen de donde comenzó la caída. Es decir, lo que va cayendo es lo que yo voy a ir midiendo. Fíjense en la gráfica. Acá tenemos 3 momentos de una caída libre analizados. Fíjense que esta caída es una caída desde una altura de 50 metros. Como nuestra referencia está ubicada en el punto de caída, o sea acá, vamos a llamar a este punto de caída como I inicial igual a 0 metros. Vamos a usar I porque estamos hablando del eje vertical. Fíjense que cuando el movimiento se inicia, la velocidad, el vector velocidad es nulo, vale 0, por eso no está dibujado. Sin embargo, sí tenemos una aceleración, que es la que hace caer el objeto, y es la aceleración de la gravedad, que ustedes ya la conocen. ¿Cuánto vale G? ¿Cómo? No escuché, profe. 9,8. Claro, exactamente. Decía que la aceleración que está en juego en este caso es la aceleración de la gravedad, que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Este es el valor que nosotros vamos a usar. Bien, analizamos ahora un segundo momento, que es cuando la piedra está en la mitad de la caída. Fíjense que en la mitad de la caída, la posición es 25 metros. ¿Qué significa esto? ¿Que está a una altura de 25 metros? No. En realidad sí, pero no significa eso. Significa que esta distancia recorrida es de 25 metros. ¿Está en claro eso? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Acá en esta distancia que se recorrió, que es la mitad de la caída. La velocidad, que la tenemos aquí, la velocidad aumentó de 0 a un determinado valor. Fíjense que acá aparece el vector velocidad. Sin embargo, la aceleración sigue siendo la misma, porque a pequeñas distancias, a cortas distancias, a G la vamos a considerar constante. Analicemos el momento del fin de la caída. ¿Sí? Justo 1 microsegundo antes de impactar contra el suelo. ¿Qué pasa con la distancia recorrida? Profe, La distancia recorrida vale 50 metros. Esa distancia es la que se recorrió desde aquí. Todo esto que estamos marcando, en este sentido. Es la distancia respecto del punto de origen que tenemos acá. ¿Y qué pasó en este segundo tramo? Y bueno, ¿qué va a pasar? La velocidad se sigue incrementando. Cae cada vez con mayor velocidad el objeto. Sin embargo, la aceleración permanece constante. Ahora, todo esto que vimos acá lo vamos a traducir ahora a ecuaciones. Y yo les voy a preguntar, ¿se acuerdan cómo son las ecuaciones del MRV, las generales? Porque así las vamos a adaptar. La voy a escribir acá, miren. Era X igual X inicial más velocidad inicial por tiempo final menos tiempo inicial
más 1/2 de la aceleración por tiempo final menos tiempo inicial elevado al cuadrado. Con respecto a la velocidad se calculaba así. Velocidad igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y después teníamos la de la diferencia de velocidades al cuadrado. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por la aceleración por x final menos x inicial. ¿Se las acuerdan, no? Esas son generales. Lo que vamos a hacer ahora es adecuar estas ecuaciones para la caída libre. Vamos a ver si no tenemos lugar en la siguiente hoja. Bien, vamos a hacerlo acá. Vamos a modificar esto un poquitito. O vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar una hoja. Ahí está. Y dijimos que vamos a adecuar. Bueno, fíjense esta primera ecuación, la de la posición. ¿Yo qué dije con respecto a la posición inicial? Que el movimiento partía de posición 0, claro. La I inicial va a ser 0, o sea que, para este caso, este término va a valer, entonces, 0. Después había dicho que la velocidad inicial es el reposo. Por lo tanto, esto va a ser 0 también. ¿Qué nos va a quedar entonces? 1/2 de la aceleración, que la aceleración en este caso, ¿qué vendría a ser? Gravedad. Claro, vendría a ser G. Y aparte había dicho que el movimiento partía desde un tiempo inicial igual a 0. O sea que este TI va a ser 0 también, que también aparece acá. Bien, si nosotros aplicamos todas estas adecuaciones, nos va a quedar que I va a ser igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Eso lo vamos a escribir en la próxima hoja. O sea, acá ya lo llamamos I, ¿no? I va a ser directamente igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Esta yo creo que el año pasado la había llamado ecuación 2, me parece. Vamos a ponerle el mismo numerito. Vamos a pasar a la ecuación de la velocidad. Bien, denme un segundo que voy a incorporar la gente que está pendiente, ¿sí? Está bien, profe. Profe, me dijo Isnardes que está intentando escucharlo, pero que no puede habilitar el sonido. Ahí salía y iba a volver a entrar a ver si podía. Bueno, a ver, ahora me fijo si lo puedo habilitar desde acá. ¿Ok? Bueno. Bien, me figura como que salió Isnardes, ¿eh? Sí, salió porque le dije que vuelva a entrar, capaz que había puesto entrar sin video y sin sonido. Entonces le dije que salga y vuelva a entrar a ver si lo podía habilitar. Ahí está, ahora sí tiene audio. Bien, seguimos entonces. Profe. Bueno, vamos a analizar ahora esta ecuación, la de la velocidad. Fíjense que qué velocidad inicial tenía esto. Parte del reposo, así que, claro. La aceleración, ¿cómo se llamaba? Gravedad G. Exactamente. Y a esta ecuación nosotros la vamos a llamar ecuación número 1.
en donde la velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más la aceleración de la gravedad por el tiempo. Bien, y después tenemos la tercera ecuación, la de la diferencia de cuadrados de velocidades. Y volvemos de vuelta a lo mismo, ¿no? La velocidad inicial dijimos que valía 0, y que mi posición inicial habíamos dicho que también era 0. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a 2 por g por la posición. Vamos a escribirlo. Vamos a la siguiente ¿cómo es? Hojita, y vamos a escribir esto. Esta vamos a llamarle ecuación 3. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Entonces dijimos que la velocidad final al cuadrado pregunte. Hola, sí. Ahí está, Pregunta. sí, perdón, no voy a prender el micrófono. Esa letra G no entendí de dónde salió. Le quería preguntar antes, pero se ve que no me escuchó y Es el video el, siguió, pero... es el valor de la gravedad terrestre. Ah, ok. Es un valor fijo. Para cada planeta va a tener un valor de aceleración gravimétrica distinto. Para el caso de Porque la vi Tierra, que... Sí, para el caso perdón. de la Tierra tiene ese valor. Se determina experimentalmente, no es que hay que hacer una determinada cuenta, no, es un valor experimental. ¿Y el 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, de dónde salió? Es lo que le acabo de responder. Es un valor experimental y representa la gravedad terrestre. Es la aceleración que tendría un objeto en las cercanías de la superficie de la Tierra si vos lo dejás caer. Perdón, profe, yo tampoco entendí eso. Bueno, es justamente les estoy dando la respuesta, chicos. Es la aceleración de la gravedad terrestre. Si vos soltás un objeto en la Tierra, va a caer con esa aceleración. Es un valor experimental, es decir, se obtiene experimentando y midiéndolo. No hay que hacer ninguna cuenta, ninguna ecuación, ninguna nada. Hay que hacerlo experimentalmente, hay que hacer la experiencia, el experimento, digamos. Ok, listo, gracias. De nada. Va a ser, igual habíamos dicho que, perdón, habíamos dicho 2 Por la gravedad. por G por I final, ¿no? Fíjense, puse yo no todo de puntitos. Fíjense que en esta última nosotros, si queremos, podemos despejar la velocidad final del movimiento, que es la velocidad de impacto, ¿no es cierto? Que sería directamente la raíz cuadrada de 2G por la altura máxima. Esta la vamos a recuadrar porque es una ecuación importante también. Estas tres, ¿no? Son importantes. Esta última que acabamos de obtener es válida no solo para la altura final, sino para cualquier altura, ¿sí? ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Sí, profe. Bueno, esto es lo que sería la parte teórica, ¿no? De caída libre.
Ahora en la siguiente gráfica, en el siguiente pizarrón, lo que hice es agregarle las gráficas típicas que tiene la caída libre, ¿sí? La caída libre tiene su gráfica IT, la de la posición, va a ser siempre una parábola que se abre hacia arriba, que tiene vértice en el origen, siempre va a tener vértice en el origen. Bien, en cambio, si vamos a la gráfica de velocidad, lo que nosotros vamos a tener es que se trata de una recta, ¿sí? Con una determinada pendiente, ¿sí? La velocidad va a ir siempre en aumento. Y la gráfica de la aceleración, como es una constante, lo que tiene que, como tiene un valor fijo, va a ser directamente una recta horizontal. ¿Acá quedó más o menos clarito? Bien. Tiro vertical. ¿En qué consiste un tiro vertical? Un tiro vertical, yendo al caso concreto, sería, por ejemplo, tomar un objeto, como puede ser una piedra, tomarlo con la mano desde velocidad 0 y lanzarlo verticalmente hacia arriba. El objeto va a subir, va a llegar a la altura máxima, se va a invertir el movimiento, va a caer y va a impactar nuevamente en mi mano. O sea, va a partir y va a llegar a un mismo punto. Ese sería el caso más general, ¿no? Bien. ¿Qué vamos a tener en cuenta nosotros en este tipo de movimiento? Primero, que se parte de una velocidad inicial que es distinta de 0. Si no, el objeto nunca va a subir. Es lo que impulsa al objeto hacia arriba. Vamos a considerar que el movimiento parte de un tiempo inicial igual a 0. Y que su altura inicial también es igual a 0. Aunque parta de alguna determinada altura, nosotros después haremos una corrección de los cálculos al final, ¿sí? Pero vamos a considerar en nuestras ecuaciones que la altura inicial es 0. Nuestro punto de referencia, nuestro origen va a estar siempre en donde se origina el movimiento, ¿sí? Que por lo general va a ser el piso. Fíjense que el tiro vertical tiene dos tramos, un tramo de subida y un tramo de bajada. Este es un ejemplo de un tiro vertical que llega a una altura máxima de 100 metros. En el tramo de subida, la velocidad va disminuyendo positivamente. Fíjense el largo del vector. En este tramo, velocidad y aceleración tienen sentidos opuestos. Esto significa que en este tramo estamos hablando de un MRVR, un movimiento rectilíneo, uniformemente variado, retardado. Si observan el tramo de bajada, fíjense que la velocidad empieza a aumentar negativamente. La aceleración permanece constante. Estamos con un movimiento en el cual la velocidad y la aceleración tienen la misma dirección y el mismo sentido. ¿Ven? Apuntan las dos para el mismo lado. Esto significa que el movimiento es acelerado. Acá estamos en presencia de un movimiento rectilíneo, uniformemente variado, acelerado. Vamos a pasar al pizarrón siguiente. Bien, entonces, fíjense en la gráfica, ¿no? Que con el objeto asciende, la distancia se incrementa cuando el objeto asciende. Estamos aumentando en altura. Y va a disminuir cuando el objeto cae, porque estamos disminuyendo en altura. Digamos que acá directamente la posición es la altura, en este caso. En cuanto a la velocidad, ya vimos que disminuye cuando el objeto asciende y aumenta cuando el objeto cae. Cuando el objeto asciende, la velocidad disminuye positivamente. Y aumenta cuando el objeto cae, pero aumenta negativamente. La aceleración, que ya sabemos que llamamos g, permanece constante. Bien, vamos a las ecuaciones ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan las ecuaciones generales? Las vamos a traducir. Las generales eran las siguientes. Las que usábamos para el MRV. Teníamos la de la posición,
Bueno, desconectamos y nos volvemos a reconectar en 2 minutos, que ya se nos termina. Ok, profe. Bueno. Consulta. Sí, ¿Cómo la Alan, velocidad? ¿no? Sí, Alan, Méndez Alan. ¿Cómo la velocidad aumenta si la aceleración es constante? ¿Tiene que ver el tipo de material, o sea, el tipo de cuerpo que desciende? Mira, te lo voy a hacer, te voy a explicar de una forma muy práctica. Vos imaginate, o sea, si la, si la velocidad no variara y no aumentara en una caída libre, entonces para vos sería lo mismo saltar de un primer piso que saltar de un 10º piso. Entonces es evidente que en la caída libre la velocidad va aumentando, ¿no? Cuanto más alto estás, a medida que vas cayendo, tu velocidad es cada vez mayor. Es por eso que si saltás de un 10º piso, es muy probable que mueras. No, sí, seguramente. Capaz que de un primero también. Ah, bueno, gracias, profe. Acá me río porque mi señora me dice, yo no te entendí. Creo que el compañero igual estaba hablando sobre tiro vertical, o me equivoco. Está bien, Sí, 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 entiendo. sobre tiro vertical. ¿Vos estás hablando durante la subida o durante la bajada? No, durante la bajada, pero la subida sería lo Claro, mismo. claro, mirá. Durante la bajada, vos fíjate que si vos pensás el tiro vertical lo podés dividir en dos partes. Una parte que es la subida y otra parte que es la bajada. Pero vos fíjate que la bajada viene a ser una caída libre, la segunda parte del tiro vertical. Por eso la segunda parte del tiro vertical, o sea, yo te respondí directamente asumiendo que es una caída libre. Por el contrario, cuando el objeto va subiendo, vos fíjate que tenés el objeto que sube, pero sin embargo la aceleración de la gravedad, ¿para dónde tira? Tira para abajo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vas a tener es que el objeto, a medida que sube, sube, pero cada vez con menor velocidad, hasta que se detiene.
Ahí cuando se detiene, directamente gana la gravedad, por así decirlo, y se invierte el movimiento y la velocidad se vuelve negativa. Negativa y cada vez más negativa hasta que impacta en el piso. Profe, lo que yo no entiendo es que el tiro hacia arriba no tendría que tener aceleración también, no solo velocidad. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, justamente, mira, lo que estábamos viendo era empezar a analizar las ecuaciones del tiro vertical, y ahí vas a ver que ahí aparece la aceleración, la constante G, que es lo que vamos a ver ahora. Ahí vas a ver cómo aparece la aceleración en las ecuaciones. ¿Sería Bueno, negativa claro, va a ser negativa, exactamente, muy bien. Eso me gusta porque eso indica que están entendiendo el tema. Perfecto. Claro, sería negativo. O sea, no es que va a valer menos 9,8, sino que vamos a agregar nosotros el signo menos directamente en la ecuación para trabajar siempre con un valor de G positivo. ¿Sí? La gravedad nosotros nunca la vamos a considerar como negativa, siempre va a ser un valor positivo. En todo caso, le pondremos un signo menos en la ecuación, pero no al valor de al valor de la constante G. Bueno, vamos a compartir. Así continuamos. Cuando el objeto asciende y aumenta cuando el objeto cae. Cuando el objeto asciende, la velocidad disminuye positivamente y aumenta cuando el objeto cae, pero aumenta negativamente. La aceleración, que ya sabemos que llamamos G, permanece constante. Bien, vamos a las ecuaciones ahora, ¿sí? ¿Se acuerdan las ecuaciones generales? Las vamos a traducir. Las generales eran las siguientes. Las que usábamos para el MRV. Teníamos la de la posición, teníamos la de la velocidad, y teníamos la de la diferencia de velocidades cuadráticas. Bueno, estas las vamos a traducir a lo que sería el tiro vertical. Bien, empecemos con la de la posición. En nuestro caso, la posición se va a llamar I. Bueno, fíjense, ¿de qué posición inicial nosotros partimos? ¿Qué dije que iba a considerar como posición inicial? Había dicho que nuestra posición inicial iba a ser 0. En cuanto a la velocidad inicial, es necesaria, porque si no el objeto nunca va a subir. Pero lo que sí habíamos dicho era que el tiempo inicial yo lo iba a considerar también como 0. Y por otra parte, tenemos que nuestra aceleración vale G. Y aparte, ¿qué pasaba con la aceleración? Fíjense, ¿cómo es la aceleración con respecto de la velocidad? Es opuesta, ¿ven? Inicialmente es opuesta. Esto significa que nosotros
vamos a tener que cambiar este signo. Este signo va a tener que ser un menos. Entonces vamos a aplicar todos esos cambios. Entonces esto nos va a quedar como velocidad inicial por tiempo menos un medio de g por t al cuadrado. Y acá ya tenemos nuestra ecuación de la posición. Que la podemos llamar, para llamarla igual que la llamamos el año pasado, la podemos llamar ecuación 2 del tiro vertical. Y déjenme que le doy entrada a algunas personas más. Bien, vamos con la ecuación de la velocidad. ¿Qué es lo que tenemos acá? Velocidad inicial necesariamente tenemos que tener, si no el objeto nunca se va a elevar. Nuestra aceleración, ¿cuánto va a valer? Nuestra aceleración va a valer, ¿qué? Y aparte, como la aceleración se opone al movimiento, este signo más lo vamos a tener que cambiar por un menos. Aparte, no tenemos tiempo inicial. Si nosotros hacemos todas esas correcciones, vamos a obtener que la velocidad, lo vamos a escribir acá, la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial menos g por t. Esta la vamos a recuadrar. Bien, y a esta la vamos a llamar ecuación 1 del tiro vertical. Vamos con la de las velocidades cuadráticas. Vamos a suponer algo. Esta la voy a traer de vuelta, ¿sí? La voy a llevar para la otra página. Vamos a ver si la podemos capturar. Bien, acá la tenemos. Bien, perfecto. Con respecto a esta ecuación, fíjense que en este movimiento, por ahí sería interesante tener una ecuación en la cual yo, conociendo la altura máxima de un determinado tiro vertical, puedo determinar con qué velocidad inicial comenzó. ¿Sí? Para eso puedo tomar esta ecuación, que es la ecuación general número 3, y la puedo adecuar. Por empezar, lo que nosotros sabemos es que la aceleración es g. Otra cosa que sabemos
es que como g se opone al movimiento, le vamos a tener que agregar, hacer una corrección y agregarle un signo negativo adelante. Luego, la posición inicial, habíamos dicho que valía 0. Y cuando yo llego a la altura máxima, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad va a ser igual a 0 en la altura máxima. ¿Por qué? Porque en la altura máxima el objeto se detiene para revertir su movimiento. Por lo tanto, nos va a quedar que en la altura máxima se va a cumplir esto. En la altura máxima se va a cumplir entonces, ¿qué? Menos la velocidad inicial al cuadrado. Va a ser igual, ¿sí? Porque esto vale 0, dijimos. Va a ser igual a menos 2g por, en este caso, como estamos hablando de un movimiento vertical, sería menos 2g por el I máximo, ¿no? El I final. En este caso sería el I máximo. Vamos a despejar entonces nosotros acá nuestra velocidad inicial. Fíjense que el signo menos se nos va con el signo menos. Si despejamos, lo que tenemos que hacer es, como es para obtener la altura máxima, lo que tenemos que hacer es pasar el 2g dividiendo, ¿no? Nos quedaría entonces, fíjense, I máximo igual a velocidad inicial al cuadrado dividido 2 por g. Y acá ya tenemos una tercera ecuación importante a tener en cuenta. Fíjense que en esta ecuación, yo, conociendo la velocidad inicial, puedo obtener la altura máxima. Y a su vez también, conociendo la altura máxima, puedo saber la velocidad inicial. Es decir, puedo usarla tanto en un sentido como en la otra. A esta ecuación la podemos llamar ecuación 3. Bueno, y hasta aquí sería más o menos el desarrollo teórico de este tema. Nos quedaría un poco ver las gráficas, creo que las tengo por acá, a ver si no las pasamos. Acá están las gráficas. Bien. Esta sería la ecuación de la posición. Observen una cosa. Acá hay un cuadrado. Esto significa que es una, o sea, la gráfica de la posición en función del tiempo, la gráfica de IT, va a ser la gráfica de una cuadrática. Esta cuadrática tiene el término asociado al t cuadrado, que es este menos un medio por g, es negativo. Eso significa que la parábola se abre hacia abajo, que es lo que vemos acá, en la gráfica de IT. Las gráficas del tiro vertical van a ser todos de este tipo, y siempre van a cruzar por el origen en algún punto. ¿Por qué cruzan en el origen? O sea, por el origen. Porque si ustedes observan, a esta cuadrática le falta un término, que es el término independiente. Esto sería como el ax cuadrado, esto sería como el bx, y le falta el c, el término c. Cuando no tienen ese término las cuadráticas, significa que en algún punto cruzan por el origen. Bien, en cuanto a la velocidad, fíjense que desde el momento en que parte, la velocidad va disminuyendo. Disminuye hasta que el objeto llegó a la altura máxima, y acá se hace 0 la velocidad. Luego el objeto empieza a caer, y empieza a aumentar su velocidad negativamente, que es lo que habíamos explicado antes. En cuanto a la aceleración es negativa. Nosotros vamos a usar g igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado, no 10 como dice acá.
Bueno, eso sería el desarrollo teórico, por supuesto. Bueno, como se darán cuenta, fue grabada en vivo eso, ¿sí? Tiene muy poca edición, ¿sí? Y el sonido es medio malo porque en esa época no tenía el micrófono que tengo ahora. Pero bueno, la clase ahí está. Bien, por supuesto, como siempre, denme unos días que los voy a subir a la plataforma para que lo tengan disponible. Lo que vamos a ver ahora son dos ejercicios de resolución. Uno de caída libre y uno de tiro vertical. Vamos a buscar ahora el de caída libre y lo vamos a proyectar. Bien, vamos con el ejercicio de caída libre. Obviamente los ejercicios también los voy a publicar en la plataforma. Bueno, hola a todos. Vamos a resolver un ejercicio de caída libre, como para que tengan como ejemplo para poder resolver los ejercicios de la guía. Bueno, yo acá anoté un ejercicio de ejemplo y acá hice un recuadro donde voy a hacer la resolución matemática de este ejercicio. Luego, después de esto, lo que tenemos acá abajo a la izquierda, que estoy marcando ahora con el puntero, son las ecuaciones básicas de la caída libre que nosotros podemos utilizar. Y acá a mi derecha tenemos la gráfica IT, la gráfica BT y la gráfica AT. Vamos a hacer una pequeña corrección antes de seguir, porque como dijimos, nosotros hablamos de la gráfica IT. Bueno, hecha la corrección, les sigo hablando. Acá tenemos las gráficas de la caída libre, que van a ser siempre las mismas, tienen la misma característica. La gráfica IT, la de la posición tiempo, va a ser una media parábola que se abre hacia arriba. La gráfica velocidad-tiempo va a ser siempre una recta creciente que parte del origen. Y la gráfica de la aceleración va a ser siempre una recta horizontal, ya que la aceleración para nuestro caso vale g, que g vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a resolver el ejercicio en cuanto al punto A y el punto B y el C, que son numéricos, y después vamos a ver cómo ponemos los valores de referencia en estas gráficas que para la caída libre van a ser siempre las mismas, ¿no? Como dijimos. Lo que van a cambiar son los valores de referencia que van a tener que poner. Entonces, empecemos con el punto A. Vamos a leer el enunciado. Fíjense que acá nos dice el enunciado que desde un edificio se deja caer una bola de hierro desde el reposo, es decir, desde velocidad 0 cae, tardando 10 segundos en llegar al suelo. Determinar A, altura del edificio. Entonces vamos con el punto A. Fíjense que para la altura del edificio, nosotros, ¿qué tenemos como dato? Tenemos lo que tarda en llegar al suelo, que son 10 segundos. Eso sería nuestro tiempo final. Entonces vamos a poner como dato nuestro tiempo final igual 10 segundos. Entonces, nuestra altura, la altura de nuestro edificio va a ser lo que cayó en esos 10 segundos. Para eso vamos a usar esta ecuación que les estoy marcando acá. La segunda, la de I final. Entonces vamos a escribir I final igual a 1/2 de G por el tiempo al cuadrado. Y vamos a reemplazar por los valores. I igual. 1/2, que 1/2 era 0,5, ¿no? Por el valor de G, de la gravedad, que nosotros tomamos como valor de la gravedad 9,8
metros sobre segundo cuadrado. Siempre vamos a usar ese valor para G. Y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo de caída al cuadrado, que son 10 segundos, ¿no? 10 segundos al cuadrado son 100 segundos cuadrados, ¿no? Igual lo vamos a escribir paso a paso. Esto sería así entonces, ¿no? Por 10 segundos, paréntesis, al cuadrado. Bien, si nosotros hacemos esta cuenta, voy a escribir acá el resultado, esta altura I, tomamos la calculadora, hacemos la cuenta y nos va a dar, hacemos 0,5 por 9,8 por 10 al cuadrado. Y esto nos da 490 metros. Y acá entonces ya tenemos el resultado de la. Lo vamos a recuadrar, siempre los resultados finales se recuadran. Bien, ya tenemos el resultado del punto A. Ahora vamos al punto B. En el B lo que me piden es la velocidad de impacto, o sea, con qué velocidad impacta. La velocidad de impacto va a ser la velocidad que tenga esta bola de hierro luego de 10 segundos. Para eso vamos a usar esta ecuación que les estoy marcando acá, pero evaluada en 10 segundos. Entonces la vamos a escribir. La velocidad de impacto va a ser igual a G por el tiempo. Reemplazamos por los valores. G ya dijimos que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por 10 segundos. Bien, velocidad igual. Si nosotros hacemos esta cuenta, bueno, primero lo que hacemos es cancelar las unidades, ¿no? Nosotros tenemos segundo por acá arriba y el cuadrado de este segundo por acá abajo que se cancelan. Entonces, 9,8 por 10 nos va a quedar 98. 98 metros sobre segundo. Listo, ya tenemos la velocidad de impacto. Lo vamos a recuadrar porque es un resultado. Perfecto. Vamos con el punto C, que es la velocidad a 100 metros de altura. Bien, fíjense que vamos a necesitar una ecuación en donde yo tenga la velocidad y la posición. Bien, ahora, la cuestión es, cuando la bola de hierro se encuentra a 100 metros de altura, ¿cuánto cayó? ¿No? Porque el valor de I, este que tenemos acá, en realidad no es la altura a la que se encuentra la bola de hierro, sino es lo que cayó desde que se soltó desde la parte superior del edificio. Entonces fíjense una cosa, yo sé que la altura del edificio es 490 metros, por lo tanto, sí, lo que yo quiero averiguar es la velocidad a los 100 metros de altura. Para que la bola de hierro se encuentre a 100 metros de altura, ¿cuánto debió caer? Y fíjense, si estaba a 490 metros de altura, entonces
para encontrarse a 100 metros de altura, debió caer 390 metros. ¿No es así? Por lo tanto, nuestro I, el valor de la distancia caída, para encontrarnos a una altura de 100 metros va a ser 390 metros. Entonces, para esta distancia de caída, lo que nosotros vamos a averiguar es la velocidad. Fíjense que acá tenemos una ecuación, esta que les estoy marcando acá, donde yo puedo obtener la velocidad en función de I, o sea, en función de lo que cayó la bola de hierro. Entonces, esta ecuación es la que vamos a usar ahora. Y vamos a reemplazar por los valores. Que ya sabemos que vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y la altura, lo que cayó, dijimos que es 390 metros. De todo esto hacemos la raíz cuadrada. Acuérdense que si hablamos de velocidad, la unidad que vamos a tener en este caso es metros sobre segundo. Entonces hacemos la cuenta con la calculadora y escribimos raíz, paréntesis, 2 por 9,8 por 390, cierro paréntesis. Igual. Y nos da 87,4 redondeando, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí 87,4. Metros sobre segundo. Y aquí ya tenemos el tercer resultado que nos están pidiendo, que es la velocidad cuando la bola de hierro se encuentra a 100 metros de altura. O lo que sería lo mismo cuando ha caído 390 metros. Entonces vamos a recuadrar porque dijimos que este es otro de los resultados pedidos. Muy bien, perfecto. Ya hicimos hasta el punto C. Nos faltarían solo las gráficas. La gráfica aceleración-tiempo, la velocidad-tiempo y la posición-tiempo. Empecemos con la de aceleración, que es esta gráfica que tenemos aquí. Fíjense que, como es una caída libre, la aceleración vale g. ¿Y g cuánto vale? Vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, vamos a escribirlo con negro. Aquí en la gráfica lo único que vamos a tener que hacer es ponerle su valor. Es una recta que pasa por 9,8. La unidad no la pongo porque ya está escrita acá, metros sobre segundo cuadrado. Vamos a la gráfica de la velocidad. La gráfica de velocidad va a ser siempre la misma, va a ser una recta con una cierta inclinación, ¿sí?, creciente, que pasa por el origen. Lo que vamos a necesitar es especificar dos valores de esa recta, que es algo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a marcar dos valores. Vamos a identificarlos. Por ejemplo, este valor. Ese punto, ¿ven? Y lo que tenemos que hacer es buscar un valor de velocidad y de tiempo que se correspondan, ¿no? Que sean del mismo instante. Entonces vamos a analizar los datos que nosotros tenemos y fíjense que nosotros determinamos, por ejemplo acá en el punto B, determinamos que a los 10 segundos la velocidad es de 98 metros sobre segundo.
Entonces, ese dato lo podemos usar para agregarlo y tener una referencia en la gráfica. Entonces escribimos acá. A los 10 segundos, nuestra velocidad va a ser de 98 metros sobre segundo, que la unidad ya está puesta acá. Listo, ya tenemos la gráfica de velocidad-tiempo. Ahora vamos a la gráfica de posición y tiempo, que es lo que cayó en determinado tiempo. Ya sabemos que la gráfica va a tener esta forma, que va a ser una parábola que se abre hacia arriba, cuyo vértice está en el origen. Lo que vamos a necesitar entonces es ubicar otro punto. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a marcar un punto. Y le vamos a poner sus referencias. Les aclaro de que si yo hago las gráficas y no pongo por lo menos una referencia, el ejercicio está incompleto. Entonces, fíjense, vamos a buscar una referencia. Por ejemplo, aquí, fíjense, a los 10 segundos, es lo que estoy marcando acá, a los 10 segundos, ¿en qué posición se encuentra? Acá lo tenemos. A los 10 segundos, la bola de hierro ha caído 490 metros. Entonces, esa es la referencia que yo voy a usar. Que a los 10 segundos ha caído 490 metros. Entonces escribimos. A los 10 segundos cayó 490 metros. Y listo, ya tengo las gráficas preparadas. Ya hemos terminado el ejercicio. Espero que lo hayan entendido. Y que, bueno, tengan en cuenta que todos los ejercicios de caída libre se resuelven de forma similar, que las gráficas son iguales y que siempre van a usar estas tres ecuaciones principales. Bueno, espero que les sirva y bueno, los dejo y les mando un abrazo fraterno. Hasta luego. Bueno, explicado paso a paso, como para que se entienda todo, ¿sí? Vamos con el ejercicio de tiro vertical. Bien, vamos a buscarlo. Profe, ¿dura mucho el video? Si dura mucho, a ver, ya le Sí, digo. porque ahora a las 7 tenemos clase, profe. Ah, tiene razón. ¿Qué materia tienen ahora? Química. Ah, claro. No, nos pasamos. Tiene como 20 minutos. Pero hacemos una cosa. Se los publico directamente en el aula. Y lo ven de ahí. Así no les corto la clase de química. Dale, profe, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense que dentro de 15 días les voy a mandar la actividad integradora. Así que vayan haciendo ejercicios, ¿sí? Bueno, cuídense mucho. Les mando un abrazo fraterno. Igualmente. Igualmente, profe, hasta luego. Buenas noches, profe. Chao, profe. Luego, profe. Chao. Chao, profe.